Buen día a todos, mi nombre es José Alfredo Jiménez Vargas. Este es un video para la fase 4 del curso Seminario de Investigación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Lo que les voy a presentar es un documento que he denominado Gestión Pública y Gobernanza Territorial del Espacio Público en el Centro de Facatativá. Análisis del comercio informal y su articulación con los derechos a la dignidad humana, el trabajo, el mínimo vital y la confianza legítima. El comercio informal en el espacio público representa una de las expresiones más complejas de las desigualdades estructurales en el contexto urbano latinoamericano. En Colombia, y de manera particular en los municipios intermedios como Facatativá, esta dinámica genera tensiones entre el deber del Estado, que es proteger el espacio público como un bien colectivo, y la obligación constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales de los vendedores informales. ¿Qué derechos tienen? Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad humana, el mínimo vital y el principio de confianza legítimo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que, que esta problemática se agudiza por fenómenos como el desempleo y pues el trabajo de las administraciones locales como la de Facatativá, la alcaldía de Facatativá, no puede verse solo resguardada en el control coercitivo de la recuperación física del espacio público. Esto plantea muchos desafíos en temas de gobernanza territorial, porque se requiere articulación de políticas que equilibren ese interés general por la protección del espacio público, pero también que se brinde esa garantía de protección a las personas vulnerables, que en este caso son los vendedores informales. Existen marcos normativos en Colombia como son el artículo 82 de la Constitución, que es el que nos da el deber de proteger el espacio público para el disfrute de todas las personas. Y hablando de los vendedores informales, está la ley 1988 del 2019, que nos marca unas pautas de cómo debe ser el trabajo de las instituciones con los vendedores informales, y el decreto 801 del 2022, que define lineamientos para formulación de políticas públicas. Pero también hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional que marcan eh, cómo se debe realizar el trabajo del espacio público sin violar los derechos fundamentales de los vendedores informales. Lo que aquí se presenta es nada más y nada menos que un fenómeno estructural, y por eso esta investigación se desarrolla a partir de la problemática relacionada con la manera en que los mecanismos actuales de la gerencia pública implementados por la alcaldía de Facatativá y esa gobernanza territorial sobre el del municipio se articula con el deber de protección de los derechos fundamentales de los vendedores informales. En las investigaciones que se tomaron, en las lecturas que se encontraron, los artículos científicos, pues no se encontró así como estudios de ciudades intermedias como Facatativá. Todos eran de grandes urbes, como por ejemplo Bogotá. Y pues resulta que las dinámicas de gobernanza local y los recursos institucionales de una ciudad como Bogotá y de una como Facatativá son muy diferentes. Y pues hay que ver se implementa, cómo se logra para lograr que se puedan capturar las necesidades existentes y las tensiones existentes entre este choque de derechos y obligaciones del Estado frente a las condiciones socioeconómicas de los vendedores informales y el cumplimiento de la ley. Entonces, este trabajo busca diseñar un instrumento cualitativo que analice estas dinámicas, incorporando la perspectiva de los vendedores informales, así como de los funcionarios de la administración que se dedican al trabajo de control del espacio público, pues para ver si a futuro se logra, a partir de este análisis,
realizar otro tipo de actividades como una transición a a la formalización o reubicaciones. Pues como se mencionó anteriormente, pues los estudios no estaban mostrando sino casos de grandes ciudades, pues entonces acá lo que se necesita es construir un instrumento que nos permita ver las complejidades del municipio, ¿sí? Propias de este municipio, y ver cómo esa relación de la administración y los vendedores informales em, se configura pues en la red de actores, discursos y esas tensiones institucionales. Y pues también pues darle cumplimiento al marco jurídico constitucional, en especial al principio de la confianza legítima y el deber de garantizar el mínimo vital. Y pues darle cumplimiento a la normatividad nacional como la ley 1988 del 2019. ¿Por qué los vendedores informales tienen estos derechos constitucionales? Pues resulta que hace muchos años, años atrás, pues siempre ha sido obligación del Estado proteger el uso del espacio público, o sea, proteger que no sea invadido, pues para el disfrute de toda la comunidad. Pero resulta que pues estaba sucediendo que los vendedores informales se estaban ubicando en los diferentes sitios y pues el Estado en su momento como no lo vio como una problemática grave porque eran pocos, pero poco a poco fueron aumentando y pues ya cuando se quisieron hacer las intervenciones de espacio público se llegaba con operativos con la policía y camiones, y lo que hacían era incautar, levantar toda la mercancía, todos los productos y destruir. Entonces, resulta que empezaron a salir las sentencias constitucionales porque lo que estaban diciendo los jueces en general es, venga, ustedes tenían la obligación desde el principio de proteger el espacio público y no lo hicieron como debía. Ahora, pues lo van a tener que hacer, pero ahora, como no lo hicieron cuando tocaba, deben garantizar los derechos fundamentales de estos ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a vivir de ese medio. Entonces, como se acostumbraron a vivir de ese medio, tiene que garantizar usted el derecho a generar esos ingresos para la subsistencia. Mientras usted no le logre eh, generar una nueva actividad, pues usted no puede hacer, no puede quitar a la persona, no puede recuperar el espacio público. La dignidad humana, porque pues imagínense que a usted le cojan toda su mercancía, de pronto los carritos donde hacen arepas, empanadas, se lo suban a un camión y pues siempre con el uso de la fuerza, pues son intervenciones del Estado que son pues agresivas y le quitan a la persona de una también el derecho al mínimo vital porque se queda sin con qué generar ingresos para su familia. Y pues esa confianza legítima la lograron porque pues de buena fe ellos se ubicaron y el Estado en su momento no les dijo nada, pues equivale a que les hayan dado como permiso. Y pues sin lugar a dudas, pues el derecho al trabajo, pues porque las personas también al realizar una actividad se dignifican como personas y pues logran los ingresos para su familia. Entonces todos estos derechos están conectados. Ya las alcaldías no pueden hacer ese trabajo de pasar con el camión y levantar, porque lo que deben hacer es recuperar el espacio público, pero a través de la garantía del cumplimiento de estos derechos de los vendedores informales. Este estudio se fundamenta con tres pilares conceptuales que estructuran las categorías analíticas del instrumento diseñado. Estos pilares son la gobernanza pública y su gobernanza territorial, el espacio público como bien colectivo que tiene una tensión entre los derechos individuales y los derechos fundamentales que ha dado la Constitución. La gerencia pública contemporánea ha transitado desde modelos centrados en la eficiencia burocrática hasta ahora que vemos unos enfoques de gobernanza que incorporan la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y la generación de valor.
Este marco de gobernanza territorial tiene como conjunto de procesos mediante los cuales los actores públicos y privados interactúan para gestionar el territorio de manera concertada. Creo que esta concertación es de las palabras claves porque todo ese trabajo se tiene que lograr en equipo, pues por los diferentes actores que ya hemos mencionado. Pues el espacio público y las tensiones socioeconómicas que hay, pues porque aquí el espacio público adquiere pues una doble dimensión. Pues es un bien colectivo de uso común y está protegido por el artículo 82 de la Constitución de Colombia, ¿sí? Y pues ese es el espacio público, ese es el que es el escenario de esas disputas sociales y económicas, porque hay una convergencia entre el interés general y los derechos individuales de las poblaciones vulnerables, como son los vendedores informales. Y pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que ya ha establecido, por ejemplo, en la sentencia 352 de los 2011, que estableció que las políticas de recuperación del espacio público deben garantizar el debido proceso y contemplar otras medidas como por ejemplo la reubicación o alternativas económicas para los afectados, como por decir ayudarles en búsqueda de otros empleos. La sentencia 820 del 2013 reconoció el principio de confianza legítima como mecanismo de protección frente a las actuaciones estatales de manera intempestiva. Sí, cuando llegan de repente ya a levantar los vendedores informales con un camión y llevárselas, incautarlas, la mercancía y sus pertenencias. En la sentencia 090 del 2020 reiteró que las intervenciones estatales no pueden desconocer el derecho al trabajo ni el mínimo vital, especialmente cuando se trata de poblaciones con vulnerabilidad. También tenemos la sentencia C211 del 2017, que dentro de su contenido también se puede leer como también de cierto modo da como un condicionamiento al cumplimiento de estos derechos en el sentido de que nos menciona que pues toda esta serie de derechos fundamentales pues también son aplicables pero para las personas que son vulnerables. Y con todo este marco jurisprudencial vemos que aparece la ley 1988 del 2019 y el decreto 809 del 2022 que siempre nos están hablando sobre cómo deben realizarse las intervenciones del Estado sobre el espacio público o sobre los vendedores informales y pues nos muestra que esas intervenciones deben ser protegiendo sus derechos fundamentales. Pues, ¿qué es lo que se busca con este estudio? Y vemos que el objetivo principal es analizar los mecanismos de gerencia pública y gobernanza territorial implementados en la recuperación del espacio público. Pues aquí vamos a enfocarnos en el centro de Facatativá y su articulación con la garantía de los derechos fundamentales de los vendedores informales. Se busca caracterizar a la población de vendedores informales conforme a las categorías que aparecen en la Ley 1988 del 2019. Esas categorías que son, si el vendedor es ambulante, si el vendedor es semiestacionario, si es estacionario, si es un vendedor periódico o de temporada. Pues al identificar estas diferencias que hay entre cada una de estas categorías, pues también se podría hacer una mejor identificación de sus necesidades para garantizar su protección social y económica. Se busca analizar las acciones administrativas aplicadas por la alcaldía de Facatativá en la recuperación del espacio público, pues para verificar si esas actividades se han cumplido con los derechos que tienen de confianza legítima al trabajo, a la dignidad humana y el mínimo vital. Y pues al identificar los mecanismos y los factores críticos de éxito y las brechas institucionales en el modelo de gestión de espacio público utilizado en el municipio, también se pretende que se puedan formular lineamientos, okay, para que después se puedan formular lineamientos de gestión pública que
que permitan a los vendedores informales una transición hacia la empleabilidad, formalización y reubicación, pues en aras de ir recuperando el espacio público y garantizando sus derechos fundamentales. Esta investigación pues se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo analítico, pues buscando comprender las dinámicas institucionales, sociales y territoriales relacionadas con el espacio público en el municipio de Facatativá, pues utilizando también un modelo inductivo analítico que permita construir o interpretar a partir de las experiencias y de las percepciones de cada uno de los actores involucrados, em, el fenómeno estudiado, ¿sí? Pues en coherencia con este enfoque, se emplearían técnicas cualitativas de recolección de información, como entrevista, observación directa, observación y la revisión documental. Para esta investigación, los instrumentos de recolección de información van a ser tres. Una entrevista semiestructurada, que constituye la técnica principal del estudio y está dirigido a dos actores, que serían los funcionarios públicos que se dedican a la gestión del espacio público y los vendedores informales, que para el caso serían solo los del del municipio de Facatativá. Esa entrevista pues se planteó a través de unas categorías analíticas que las veremos más adelante para buscar una coherencia entre los referentes teóricos y las preguntas orientadoras que lleva el instrumento. También se busca hacer una observación directa, no participante, con el fin de registrar esas dinámicas de ocupación del espacio público y cuáles son esas interacciones que hay entre los diferentes actores institucionales y los vendedores informales. Y pues digamos, esto busca contrastar la información obtenida para también luego realizar una revisión documental que permita, por ejemplo, analizar los planes de desarrollo, actos administrativos, decretos, resoluciones, la normatividad como la Ley 1988 del 2019, el Decreto 801 del 2002, la jurisprudencia, pues para ver cómo es ese contraste entre los lineamientos normativos y y la realidad que se está viendo en en el territorio, de lo que pasa realmente en campo. Aquí podemos ver cómo estructuramos el instrumento, que fue a través de unas categorías analíticas para el instrumento de recolección de información diseñado para la investigación, y vemos cómo tiene unas categorías madres como la gerencia pública, la gobernanza territorial, los derechos fundamentales, y unas subcategorías como la planeación, los recursos, si hay espacios de diálogo, si hay de espacios de concertación, si existe la confianza y pues la protección de los derechos fundamentales que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí vemos unos ejemplos de cómo serían las preguntas orientadoras que tiene el instrumento de recolección de información de la entrevista. Y son preguntas abiertas, ¿sí? Pues buscando cumplir con el diseño que establecimos, que es un diseño cualitativo. Como conclusión, se puede mencionar que el diseño de la guía de la entrevista semiestructurada presentado constituye un aporte metodológico significativo, pues para el análisis de la gestión de la política y la gobernanza territorial del espacio público, pues en contextos como el municipio de Facatativá. La contribución es su capacidad para comprender de manera integrada y contextualizada esas tensiones particulares que existen por el deber de proteger el espacio público y esa obligación y derecho que tienen
los vendedores informales, que son derechos ya de rango fundamental, constitucional, pues en el municipio de Facatativá. Esa problemática ha sido muy escasamente estudiada desde la academia, pues en municipios pequeños como este o intermedios. Y pues por eso el instrumento que se diseñó permite en primer lugar caracterizar con precisión a la población de vendedores informales, pues según con las categorías que tiene la ley 1988 del 2019, las cuales fueron mencionadas anteriormente. Y, y que estas categorías se establecen y son importantes pues porque permiten diferenciar la protección social y económica que necesita cada uno desde su particularidad, de su entorno individual o su entorno familiar. Y pues también permite explorar esas percepciones que tienen cada uno de los actores frente a las acciones que hace el municipio y frente a los derechos que tienen los vendedores informales y también frente al marco normativo que exige eh, que se cumpla la protección a sus derechos por parte de la institucionalidad. Y pues también permite incorporar preguntas orientadoras a los mecanismos de participación y concertación, porque pues el instrumento permitiría facilitar una identificación de brechas de gobernanza territorial eh, y esto podría contribuir también con un objetivo de formular unos lineamientos que permitan fortalecer esa gestión pública municipal. Y pues entonces, en términos más amplios, este trabajo permitiría reforzar la necesidad de transitar de modelos de gestión pública eh, que reconozcan la informalidad como, que se reconozca esa informalidad como un fenómeno socioeconómico estructural y no únicamente como un problema de orden urbano. Pues ofrecer también a la administración municipal de Facatativá y a futuros investigadores herramientas que permitan diagnosticar las dinámicas institucionales y proponer esas soluciones que puedan ser más equitativas y participativas. Y lo mejor, que sean sostenibles para la gestión del espacio público. En este espacio podemos visualizar las referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta actividad. Ya con esto termino mi intervención y no me queda más que agradecerles su atención y pues se encuentran en la imagen mis datos de contacto por si tienen alguna inquietud. Muchísimas gracias.